consejo consultivo. Bien, continuemos entonces. Entonces, como decía, estas drogas no podemos usar en ese tipo de pacientes. Aquí, por si acaso, lo de hipotensión ya está acá porque, como les decía, esta droga también la usamos para las anginas de pecho. ¿Ya? Esa es esa aclaración porque una vez me han dicho, si el paciente está hipertenso, ¿por qué está contraindicado la hipotensión? Ya, es que no solamente se usa para la hipertensión arterial, sino también para la angina. Entonces, en esos casos, cuando el paciente tiene angina, no le podemos dar cuando tenga hipotensión arterial. Ahora, como les mencionaba, IAM es infarto agudo de miocardio. Es una sigla que usamos bastante. Ya, los IAM son las enfermedades, pero es la enfermedad en la cual una parte del corazón se ha muerto porque no le llegaba sangre. Eso es el infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Todo paciente que sale de un infarto agudo de miocardio, es normal que su presión se le suba en los siguientes meses mientras está el proceso de recuperación. ¿Ya? Esa subida de presión en los pacientes que tienen IAM es muy útil para el proceso de recuperación, ya que está generando mayor flujo a nivel cardíaco, lo cual hace que estos pacientes recuperen mejor. Si el paciente que está con infarto agudo de miocardio reciente o se está saliendo, se la bajamos su presión al valor normal, le suele dañar más la zona del corazón que se está recuperando. ¿Ya? Entonces, por eso es esa aclaración. No se puede usar en pacientes que acaban de salir de un infarto. ¿Ya? Esos pacientes van a mantener generalmente la presión alta. ¿Ya? Claro que la vamos a tener controlada con otras drogas, pero no con estas. ¿Ya? Bien, entre los efectos adversos es muy frecuente la cefalea. ¿Ya? Es un efecto muy frecuente. Podemos decir, 90% de las personas que consumen esto van a tener cefalea. ¿Ya? Pero podemos asociarlo a algún analgésico. ¿Ya? Cualquier analgésico, dependiendo de cuánto tiempo va a tomar el paciente, ¿ya? Y del tipo de paciente. Sin embargo, es un efecto que a veces hace que tengamos que cambiar de droga. ¿Ya? Por ese motivo han visto que vamos a preferir las primeras. Mareos, ya en algunos pacientes puede haber edema, estreñimiento, sensación de malestar general y, hipotensión arterial. ¿Ya? En ese caso, tendríamos que rotar la droga a otra. ¿Ya? Eso se debe, como les mencionaba, a que esta droga a veces la baja muy bruscamente y puede mandarme de ser hipertenso a ser hipotenso, lo cual tampoco es bueno. Bien, eso serían entonces lo que son estas drogas. Ya. Perdón. Ya. Bien, y hasta ahí sería lo que son los antihipertensivos.
Hasta ahí son los antihipertensivos. Vamos a ver ahora los antianginosos. Bien, para hablar de esta droga, tendríamos que hablar de qué es la angina de pecho, ya para entender para qué sirve. ¿Ya? Sucede que el corazón se alimenta con la sangre que le llega por unas arterias llamadas coronarias. Estas coronarias son las arterias que le llevan sangre al corazón para mantenerlo vivo. Ya, cuando una coronaria se cierra, esa zona donde está llevando sangre, primero empieza a sufrir por la falta de sangre. Ya, eso empieza a tener síntomas generalmente 5 minutos después de que ocurrió la obstrucción. Entonces se obstruye y a los 5 minutos el paciente empieza a presentar el dolor característico en la zona del pecho con fatiga, mareos, incluso náuseas en algunos casos. ¿Ya? Este tipo de paciente, ¿ya? Esos síntomas que le menciono, a los 5 minutos ya empieza, ya eso le vamos a llamar angina de pecho. ¿Ya? Todavía no hay infarto. Si es que esa obstrucción que le decía de la arteria coronaria persiste y dura, ¿ya?, más de 20 a 30 minutos, entonces ocurre el infarto. ¿Ya? Entonces, el infarto es cuando esa zona se muere porque no le llega sangre. ¿Ya? Pero antes del infarto es la angina. Le llamamos pero angina cuando no hay infarto, sino que esa obstrucción se ha resuelto antes de los 20 minutos. ¿Ya? Es un paciente que le viene el dolor, la fatiga, las náuseas, le dura de 5 a 20 minutos y el dolor se va. ¿Ya? Eso es la angina, ya que si el dolor persiste, estaríamos hablando de un infarto. ¿Ya? La diferencia entre una angina y un infarto cardíaco es el tiempo. ¿Ya? Entonces, estas drogas vamos a usar para la angina, ¿ya? Para la angina de pecho, cuando esa arteria está cerrándose. ¿Y por qué es importante resolver la angina? Porque si no se resuelve, en algunos casos puede llegar al infarto, como estamos hablando. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tratar la angina de pecho. Bien, entonces, estas drogas lo que hacen es producir dilatación de las arterias coronarias, que son las que mencionaba, que son las que se cierran en la angina y en el infarto, ¿no? Entonces, las abre, ¿ya? Y por eso sirve para el tratamiento de la angina de pecho. ¿Cuáles son? Son 3, la nitroglicerina, ¿ya?, el nitrato de isosorbida y el nifedipino. ¿Ya? El nifedipino es el que hablamos en el anterior grupo, ¿ya? Los antagonistas de los canales de calcios, ¿te acuerdan que les decía que poníamos gotitas debajo de la lengua? De la edad, ¿ya? Pero como ven, también estaba en este grupo, por eso les mencionaba que también van a ir acá. De estos, el ideal es la nitroglicerina. Este es el ideal. Ya que los efectos adversos son menores y su efecto es muy bueno. ¿Ya? Pero hay un problemita con la nitroglicerina que tiene que ver, podemos decir, con la política de nuestro país. ¿Ya? Sucede que si han de escuchar hablar, la nitroglicerina es un explosivo. Es la materia prima para hacer el TNT, las famosas dinamitas. ¿Ya? Y aquí en Bolivia hay una ley sobre sustancias controladas y las sustancias controladas, además de ser las drogas adictógenas, también son drogas que pueden usarse, pero no drogas, sustancias que pueden usarse como explosivos o como materia prima para hacer cocaína y otras cosas. Entonces, son varias sustancias que están en sustancias controladas. ¿Ya? La nitroglicerina es una sustancia controlada porque es un explosivo. ¿Ya? Sin embargo, una tableta, ¿ya?, de nitroglicerina
tiene tan poca nitroglicerina que para que eso se pueda usar como explosivo necesitaría 1.000.000 de tabletas, lo cual obviamente es imposible obtener, ¿ya? Pero hacerle entender eso a los políticos que no tienen a veces conocimiento, entonces es un lío. La nitroglicerina como medicamento no debería ser controlada, pero sí lo es. Por lo tanto, cuesta conseguirla. Ya es una droga. Mami, ya. Ya, es una droga ya muy útil, pero cuesta un poco conseguirla. Ya, además que entra muy poco. Entonces, si bien la ideal, la vamos a usar muy poco. La que vamos a usar más es esta otra, el de nitrato de isosorbida. Viene con nombre Disordil, nombre comercial, y es el que más usamos para esto. El nifedipino, ya saben que se puede usar, pero no es nuestra primera elección, porque como les mencionaba, me baja a veces muy bruscamente la presión arterial. Entonces, no es el de primera elección, ¿ya? Entonces, vamos a usar el nitrato de isosorbida, que viene en tabletitas sublinguales y también en tabletitas para tomar. Bien. Por si acaso, esas tabletitas, las de nitroglicerina y las de nitrato de isosorbida, son las que han debido ver alguna vez que los pacientes que tienen estas enfermedades manejan siempre en su bolsillo, y cuando ellos sienten que les está viniendo la angina, se toman rápidamente una de estas tabletas para aliviar la angina. ¿Ya? Bien, ¿en qué casos lo usaremos? Como estas drogas pueden producir caídas de la presión arterial, entonces obviamente no puedo usarlo en hipotensión arterial. Y aquí también hay un detalle que hay que entender. El paciente que está con angina y que está yendo hacia un infarto, puede pasarle dos cosas, ¿ya? Puede, una, que se le suba mucho la presión, que eso es lo más adecuado cuando el paciente está sufriendo un infarto o una angina, ¿ya? En cambio, lo otro que puede pasar es que se vaya al otro lado, que su presión baje. Generalmente, cuando un paciente está sufriendo un infarto y tiene hipertensión, eso es de buen pronóstico, porque significa que el corazón, a pesar que está lastimado, todavía tiene una buena capacidad de respuesta. Pero cuando el paciente tiende a la hipotensión arterial, generalmente de mal pronóstico. Son pacientes que generalmente fallecen o nos va a costar sacarlo del cuadro, ¿ya? O van a estar incluso mucho tiempo en terapia intensiva, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene esta sintomatología, y eso es importante en estas drogas, siempre debemos saber cómo está su presión arterial, ya que si el paciente está con hipotensión, porque está entrando en la angina o el infarto, y yo le doy estas drogas, en vez de ayudarlo, lo va a empeorar. Entonces, como precaución de estas drogas, es que estas drogas, para usarlas, yo siempre debo tomarle la presión arterial al paciente, ¿ya? Eso es importante. O por lo menos saber qué tipo de paciente es eso, para que también él sepa cuándo tomarlas. Tampoco podemos usar el shock en los TECs, y a veces, ¿se acuerdan de esto? TEC es traumatismo encefalocraniano, y a veces es accidente cerebrovascular, son las embolias y los derrames. Y los TEC es cuando se golpea la cabeza. Ahora, sucede que en este tipo de pacientes también, cuando el cerebro sufre algún daño, sucede que en la fase de recuperación también van a ser hipertensos, ¿ya? Y esa subida de presión es útil para la reparación del tejido cerebral dañado, ¿ya? Si nosotros se la normalizamos, en vez de ayudar, va a causar más daño. Por eso le está aclarando aquí que en este tipo de pacientes que acaban de sufrir, estamos hablando de 6 meses por si acaso, eso no es 6, pero son 6 meses, ya no le podemos dar este tipo de droga. ¿Ya? Pacientes que ya hayan sufrido el infarto agudo de miocardio, no cuando lo está sufriendo, ni antes, como hablábamos ahorita, que es justamente para eso que se usa, pero cuando el paciente ya le dio el infarto y está saliendo de eso, tampoco, porque también lo pasa lo mismo que les decía hace rato, que el corazón, mientras está reparando, necesita que tenga la presión un poco elevada. ¿Ya? Si le damos estas drogas, la bajamos y eso tiende a empeorar
el daño a nivel del corazón. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ya. Y bueno, y esto, ya que lo habíamos hablado, cuando hablamos de nifedipino, que el paciente que toma sildenafilo, Viagra, ¿no ven? O sus derivados, no puede consumir este tipo de drogas porque el efecto es inverso. Ya suele, más bien, en vez de abrir el vaso sanguíneo, se lo cierra más, empeorando el infarto. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar bien claro con el paciente, que él no debe tomar estas drogas si está tomando esto. Y esto, siempre que se medica estas drogas, tenemos que hasta el cansancio preguntarle al paciente si no está tomando. ¿Ya? Y mejor si es a solas, porque a veces los pacientes no quieren decir que están tomando sildenafil o Viagra, peor si están en presencia de alguien, peor si es la pareja. Entonces a veces ellos no quieren decir que están tomando esta droga. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que insistirle en que nos diga si no está tomando, mejor si es a solas, porque si él nos miente, porque muchas veces pasa eso, pudiésemos darle esto y traerle efecto. Es más, yo les suelo decir que si ellos no me avisan, la droga que yo le voy a dar puede producirle la muerte. Entonces ya con eso recién algunos te hablan o te frenan, te dicen que estaban tomando. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta ese dato. ¿Ya? Bien, cuatro efectos adversos, igual como hablamos con el anterior grupo, el efecto adverso más frecuente es el dolor de cabeza. Pero, como les he dicho anteriormente, prefiero tener un paciente con dolor de cabeza que un paciente muerto. Entonces, no me importa el dolor de cabeza mientras esté vivo. Lo que vamos a hacer en este caso no es cambiar droga, sino darle un analgésico. Y en pacientes que están sufriendo anginas, el analgésico ideal es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, ya que la aspirina, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado? Les había dicho que evita que el coágulo sea muy duro y por lo tanto cuando se les tranca en las arterias, en este caso en las coronarias, se va a romper con facilidad, no dejando que llegue a un infarto. ¿Ya? Entonces, en este caso es útil dar la aspirina, ya el ácido acetilsalicílico, ya que me va a calmar el dolor de cabeza y además me está ayudando a que no se llegue a infartar. ¿Ya? Entonces, hay esa ventaja en este caso. Pacientes pueden tener hipotensión ortostática. Y creo que este término hasta ahorita no lo hemos mencionado. ¿Qué es hipotensión ortostática? Ya, sucede que tengan en cuenta que la sangre es un líquido. Ya. Y si ustedes están echados, por ejemplo, la sangre se está moviendo con facilidad. Pero cuando nos paramos, la sangre se va a ir hacia abajo, hacia los pies. Eso significa que le va a quitar sangre al cerebro. ¿Ya? En teoría eso obviamente nos mataría, pero el cuerpo lo que hace, en milésimas de segundo, se da cuenta de que está cayendo la presión arterial a nivel del cerebro y lo que hace es rápidamente acelerar el corazón y luego cerrar los vasos sanguíneos para que así la presión se estabilice y el cerebro siga con buena presión. Eso no nos damos cuenta nosotros. Ustedes están echados y se paran de golpe, ni lo van a sentir, porque su cuerpo obviamente cuando está sano responde bien y hace esta acción rápida. Pero cuando nosotros damos droga como esta, ese mecanismo de respuesta es lento. Entonces, si un paciente está echado y se sienta de golpe o se para de golpe, puede hacer que su presión a nivel cerebro se baje bruscamente y eso haga que el paciente pierda la conciencia. A eso es lo que le llamamos hipotensión ortostática, que es cuando la presión se baja al momento de cambiar de posición. ¿Ya? Y es un efecto adverso de esta droga. Por lo tanto, los pacientes que consumen estas drogas, hay que decirles que no pueden sentarse ni pararse de golpe. Ellos deben sentarse primero al lado de la cama, esperar 1 o 2 minutos ahí. Si no sienten mareos, pueden pararse, pero si no, deben seguir hasta que pase, ¿ya? O si es muy intenso, echarse nuevo. ¿Ya? Después de estar sentados y que ya haya
desapareció ese ligero mareo que haya tenido el paciente, recién pararse. Y cuando se pare también decirle que no dé ni un paso, también por 1 o 2 minutos, ya por si siente mareo o pierde la conciencia, así como está cerca de la cama, se va a caer a la cama, ¿no? Ya, entonces, eso siempre hay que aclararle que es un efecto adverso que pudiese pasar en otros pacientes, en Doctor, variedad de disculpe, intensidad, algunos una más suaves, pregunta. otros más fuertes. ¿Ya? ¿Sí? Disculpe. Sí, pregunta. A veces uno está echado igual o sentado y bueno, tiene ese síntoma que usted está hablando cuando se levanta de golpe igual. Ujú. A veces uno le da mareo o ve medio negro y le duele la cabeza ¿eso debido a qué? Bueno, no es habitual en una persona sana. ¿Ya? Sin embargo, pudiese pasar en personas que pudiesen estar con sobrepeso, personas que, por el contrario, están con muy bajo peso también, porque el corazón no tiene fuerza para trabajar rápidamente y responder. Ya estamos, por lo tanto, de malnutrición. Ya puede pasar eso. Ya eso podemos decir sea lo más bueno que pudiese producir esto. Pero si descartamos que la persona está con mucho peso, con bajo de peso, ya hay que pensar ya en otro tipo de enfermedades que están alterando a los vasos sanguíneos o al corazón. ¿Ya? Diabetes, enfermedades cardíacas, eso. ¿Ya? No es normal que una persona sana, pero si es joven, le pase esto. ¿Ya? No debería. Puede haber también circunstancias banales, o sea, podemos ver que esa persona está con una ropa muy ajustada, entonces no puede hacer este cambio, ¿ya? Obviamente en ese caso, dejando de usar la ropa apretada, desaparecería, ¿ya? Pero en ese caso nosotros tratamos de preguntar si el paciente le pasa constantemente o no, ¿ya? Entonces, si es ocasional, porque de repente ustedes no saben en qué posición estaban o estaba muy apretado su circulación sanguínea en sus piernas, pudiese pasar, ¿no? Por ejemplo, si uno es gordito y a veces se pone de cuclillas o agacha la cabeza hacia abajo y levante de golpe, es normal que esto pase. Pero, como les digo, de forma ocasional, ¿ya? Pero si es algo constante, o sea, todo el tiempo le está pasando, independientemente de lo que haga, o si estoy con peso sobre o bajo peso, ahí sí hay que preocuparse y buscar la causa. ¿Ya? Así que si alguno de ustedes tiene este efecto, como estoy viendo, primero vean si es algo que es ocasional o si es algo constante. Si es ocasional, no se preocupen. Pero si es constante, ahí ya, si quieren escribirme al WhatsApp, ya podemos tal vez investigar por qué le puede estar pasando. ¿Ya? Como les digo, hay enfermedades crónicas incluso que pueden llevar a esto, como la diabetes, ¿no? Los pacientes diabéticos, sus nervios se dañan y entonces no pueden detectar los cambios de presión y los vasos sanguíneos responden muy lento y les suele dar hipotensión ortostática, ¿ya? En pacientes diabéticos, ¿no? Que es tal vez una de las patologías crónicas que más frecuentemente produce esta sintomatología, ¿ya? Bien, entonces ya saben, si es ocasional, no se preocupen, pero si es muy frecuente, escríbanme y ya charlamos sobre qué hay que hacer. Bueno, otro efecto es la ruborización, ¿ya? ¿Qué significa? Que se les va a poner la cara roja, ¿no? Se pone en rojo. ¿Ya? Es un efecto característico también de esta droga. Para el vértigo, ¿ya? Y mareo. No sé si les expliqué a ustedes la diferencia entre vértigo y mareo. Creo que sí, ¿no? Bueno, de todas maneras, vértigo es cuando uno tiene la sensación de que se está cayendo. Y mareo, cuando siente que las cosas se mueven. Bien, puede haber otros síntomas también de debilidad, náuseas, vómitos, diarrea. De todas maneras, son incómodos, pero no preocupantes. ¿Ya? Los únicos preocupantes serían el primero, el dolor de cabeza, y el otro, la hipotensión ortostática. ¿Ya? Que habría que poner. ¿Ya? De todas maneras, la cefalea ya saben que se resuelve con la aspirina, y este otro explicando al paciente cómo debe levantarse. Bien. Entonces, hasta aquí sería
farmacología cardiovascular. Ya aquí terminamos con este tema. Vamos a empezar otro tema. Todavía me da el tiempo. Vamos a empezar el tema de antibióticos. Antibióticos. Ahí está. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de antibióticos. Los antibióticos son drogas que se van a usar para tratar las infecciones producidas por bacterias. ¿Ya? Entonces, cuando hay infecciones bacterianas, para eso sirven los antibióticos. Los antibióticos pueden producir dos efectos. Uno, destruir a la bacteria, o sea, matarla. Y la segunda sería disminuir su velocidad de crecimiento. Eso significa su tasa de reproducción. Hacer que se reproduzca más lento, le da una ventaja al cuerpo para poder defenderse del mismo. ¿Ya? Entonces, eso serían los antibióticos. Ahora, cuando hablamos de antibióticos, lo primero que habríamos que aclarar es que los antibióticos se van a dividir en dos grandes grupos. Uno, que son los antibióticos de espectro reducido, y el otro, los antibióticos de amplio espectro. Eso se refiere a cuántas especies de bacterias pueden matar, ¿no? Los de espectro reducido son los que son a un pequeño grupo de bacterias bien específico, ya que son los primeros que vamos a ver. En cambio, los de amplio espectro son los que matan varios tipos de bacterias, ¿ya? Si bien, obviamente, los de amplio espectro parecen más efectivos, también hay el problema de que cuanto mayor es su espectro, más tóxico también es para nosotros. Entonces, por eso, cuando hacemos tratamiento con antibióticos, hay que siempre preferir los de espectro reducido, ya que el efecto tóxico hacia el ser humano es menor. Y dejamos los de amplio espectro para situaciones en las cuales las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos. ¿Ya? Bien. ¿Qué número de tema es? La verdad, nunca los cuento los temas, así que no sabía decirte qué número. No sé si alguno de ustedes los cuenta, pero a ver, introducción es 1, luego hablamos de AINES, luego hablamos de farmacología respiratoria, digestiva, cardiovascular, antibióticos. Es el sexto tema, creo, si no me he comido ninguno. ¿Ya? Bien. Entonces, antes de hablar de antibióticos, hay que hacer algunas aclaraciones. La primera aclaración sería sobre la resistencia. ¿Qué es la resistencia que se suele hablar? Ya, cuando escuchen hablar de que hay resistencia a un antibiótico, lo primero que tienen que entender es que no es resistencia de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se habla de resistencia a un antibiótico, no nos estamos refiriendo a la persona. Eso es un error muy común. Nos referimos a la bacteria. O sea, quien se vuelve resistente al antibiótico no es la persona, es la bacteria. Eso tienen que tener claro. ¿Ya? Eso les digo porque es muy frecuente que los pacientes
cuando uno les da un antibiótico, digan, no, ese ya no me funciona porque ya soy resistente. Eso no nada que ver, porque no estamos hablando de la persona, es la bacteria, no se olviden. Significa que por más que una bacteria sea resistente a un antibiótico, si yo le doy otro antibiótico para matar esa bacteria y termino el tratamiento y lo curo al paciente, es terminado esa bacteria resistente. Por lo tanto, el paciente pudiese en un futuro volver a enfermar de la misma bacteria, pero no es la resistente, ya que la resistente ya la maté. Es otra, será la misma familia, pero no es resistente. Y puedo, por lo tanto, volverle a dar los antibióticos que son los que se suelen iniciar. ¿Ya? Eso es importante aclarar. No es la resistencia entonces en el paciente, sino que es en la bacteria. Esta resistencia de las bacterias a los antibióticos suele pasar cuando se hacen tratamientos incompletos. Pacientes que estaban con una infección y le empezamos antibióticos y obviamente el paciente mejora porque le destruimos una buena cantidad de las bacterias, pero las sobrevivientes ya se van a volver resistentes. Y muchas veces estas sobrevivientes, como ya se ha aliviado el efecto de que eran muchas y no estaban produciendo la enfermedad, al ser poquitas, la enfermedad obviamente desaparece. Pero estas bacterias están ahí ya esperando ya a que nuestro cuerpo de repente se debilite y otra vez empiezan a reproducirse y pueden volver a enfermarnos de nuevo, ¿ya? O sobrevivir en la superficie de nuestro cuerpo, en nuestra boca, en algún lado, ya la bacteria sobreviviente y como sobrevivió a ese antibiótico se volvió resistente, de tal manera que cuando yo le vuelva a dar ese antibiótico no va a funcionar, obviamente, y tendré que cambiar a otro. Entonces, la principal causa de resistencia es tratamientos incompletos. Por eso, siempre a los pacientes hay que recomendarles que deben cumplir el tratamiento con los antibióticos, los cuales casi en todos es como mínimo 7 días. ¿Ya? El único que se usa por corto periodo sería la acitromicina, que su mínimo es 3 días. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Todo tratamiento con antibiótico siempre debe concluirse por lo menos el tiempo mínimo para evitar las resistencias. ¿Listo? Y si ya el paciente es resistente, bueno, la bacteria, perdón, es resistente, entonces tendré que usar otro antibiótico, ¿ya? Pero al hacer eso, mataría la bacteria. Y también, en ese caso, el paciente debe completar el tratamiento, ya que si no lo hace, también se volvería resistente a este nuevo antibiótico. Ese es un problema bastante serio, por si acaso, en nuestra sociedad, porque en muchos de nuestros pacientes les pasa eso. A veces le damos, por ejemplo, las infecciones urinarias, le damos ciprofloxacina, ya se alivian a los 3-4 días, lo dejan. Después de un tiempo vuelve, ya no le funciona el cipro porque obviamente la bacteria se volvió resistente. Tenemos que darle otro, por ejemplo, la amicacina, y también no completa el tratamiento. Y llegan a veces puntos en los cuales el paciente llega y todos los antibióticos casi ya no le funcionan porque la bacteria está muy resistente. En algunos casos incluso los pacientes terminan falleciendo. Ya la semana pasada nos ha atendido un paciente que se contagió con una bacteria, ¿ya? Y cuando le hicimos el cultivo era resistente a todo. Nosotros llamamos superbacterias. ¿Ya? Cuando es así, no podemos salvarlos porque no hay forma. Tratamos de darle uno u otro antibiótico, pero generalmente termina. Ese, por ejemplo, un señor que tenía problemas de próstata y todo el tiempo tomaba antibióticos de uno y otro tipo que iba y compraba en la farmacia, y cuando le dio una enfermedad seria, ningún antibiótico podía exterminar esa bacteria. Bueno, terminó falleciendo en la terapia intensiva. Bien, ese es uno de los problemas, sí, la automedicación. ¿Ya? A unos, por ejemplo, el colegio es común. Lo que pasa con este señor, que van a la farmacia, se compran y la farmacia le vende, tómese el Uridón, por ejemplo, ¿no? El problema es que le dan 1 o 2 tabletitas. La farmacia misma debería decirles que ese tratamiento debe ser mínimo 7 días. Pero le dan 1 o 2 tabletitas, obviamente se siente mejor, pero después termina peor. Y es frecuente en nuestro medio, por si acaso. Es una pelea bastante. El otro problema es que a veces también se hacen
sobre medicaciones, ¿ya? Combinaciones, y eso lo he visto últimamente, al menos con esto del coronavirus, ya como por ejemplo lo que ha pasado allá en Beni de ese odontólogo, que me combinó acitromicina con cotrimoxazol. Ya, hay antibióticos que no deben combinarse, porque entre ellos a veces se antagonizan. Y cuando se antagonizan, acuérdense que antagonización es cuando se le baja la potencia. Entonces, cuando se antagonizan, genera resistencias, ¿ya? Entonces, hay que también tener eso en cuenta. Ya hay que saber qué combinaciones hacer y siempre recomendar que los tratamientos con antibióticos deben ser mínimo 7 días. Cuanto más específico soy, más efectivo, por si acaso. Ya eso les digo porque a veces a algunos le dan, lo que les digo, bombas, porque le meten de todo lo que pueden, ¿no? 3, 4 antibióticos a ver cuál funciona. Bueno, pero esas son discusiones largas. Entonces, empezaremos con las penicilinas. Ya, porque tenemos 3 minutitos, hablaremos un poquitito de las penicilinas. Las penicilinas son antibióticos que son derivados de un hongo, el Penicillium notatum, y se dividen en 2 grupos, penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas. ¿Ya? Las penicilinas naturales eran 2, la penicilina G y la penicilina B. ¿Ya? Aquí en la pizarra tenemos solamente la G en sus 3 formas. La G sódica, G benzatínica y penicilina G procaínica. ¿Ya? Cuando se la descubrió, eran 2. Penicilina B, con B chica, y la G. La penicilina B ya no se usa, porque ya todas las bacterias son resistentes a este antibiótico. Tengan en cuenta que fue el primer antibiótico que empezamos a usar. Entonces, la penicilina B ya no lo usamos porque ya no hace nada. Sin embargo, todavía la venden por ahí en cápsulas y en cremas, pero ya no es útil porque la mayoría, cuando digo, de los agentes infecciosos son resistentes. Entonces, esas serían las naturales, la B y la G, en sus 3 formas. Y las otras, que son todas las que ven ahí que les he puesto, son las penicilinas semisintéticas. Todas estas serían semisintéticas. Y eso significa que son la B o la G modificadas en laboratorio. ¿Ya? Son muchas más, son más de 20, pero ya no se usan la mayoría, solamente estas que les he puesto. ¿Ya? Y bueno, el viernes ya ampliamos sobre este tema. Ya no se olviden que mañana es feriado, entonces no vamos a pasar clases, nos veríamos el viernes. Bueno, ahí quedamos por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Tenemos todavía un minutito. O sea, una pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, aquí quedamos por hoy. Ya nos vemos mañana. Aprovechen su feriado, no sé, sus creencias de cada uno. Entonces, dependiendo de lo que ustedes crean, aprovechenlo para reflexionar, como decimos. ¿Ya? Bueno, y vayan a cenar los que todavía no se han escapado. Hasta el viernes. Se cuidan, chicos. Nos vemos. Hasta luego, todos.